Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estoy vestida de Chun-Li de Street Fighter. ¡Ja! ¡Ya! Y este va a ser el tag de 50 cosas sobre mí. Me gusta el aroma de tierra mojada después de que cae una lluvia fuerte. En el colegio era el típico ratón de biblioteca. Y sí, por eso me hacían bullying. Siempre fui un bicho extra raro porque me gustaban los cómics, la animación, los videojuegos, los juegos de rol, etc. Y además era mujer. Solía mandar mis récords a la Club Nintendo. Me gusta dibujar historietas mezclando anécdotas reales con imaginación estilo doujinshi. Fui un par de veces a Caritele a enseñar mis cómics de los Caballeros del Zodiaco a Adriana de Castro y al Carisaurio. Tengo 3 nombres, pero el más conocido es Inglaterra. Solía ser muy introvertida hasta que comencé a disfrazarme. Tardo elaborando mis trajes porque soy un poquito perfeccionista. La primera vez que me pidieron un autógrafo pensé que yo había escuchado mal. Este 2014 cumplo 20 años de hacer cosplay. ¡Woo! Inicié en 1994 con el traje de Chun-Li. Ese traje estaba realmente feo, pero yo estaba muy satisfecha porque lo había hecho con mis manitas. Nunca tomé clases de corte y confección y todo lo aprendí del modo difícil, por ensayo y error. Amo beber café. Gracias a internet fui conocida como la Chun-Li mexicana internacionalmente. Fui invitada varias veces al programa Comics en órbita 105.7 FM. Mi postre favorito es el helado. Cuando comenzó a popularizarse el cosplay en México y vi a otras chicas vestidas de Chun-Li, nos imaginé a todas bailando en el escenario sincronizadas. Así. Mi grupo favorito, The Beatles. Salí como Morrigan y como Chun-Li en el primer calendario cosplay que sacó una famosa editorial. Me gusta aprender cosas nuevas. He trabajado con Nintendo varias veces y también con Capcom. Disfruto mucho las historias de fantasmas. Me titulé como licenciada en Derecho con la tesis El cosplay ante el derecho intelectual. Adoro el olor a nuevo de libros y materiales. A mi examen profesional llevé cosplays y libros en japonés. Intercambié sets fotográficos de mis cosplays con un maestro de Japón por algunos de esos libros. Mi videojuego favorito es The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Me gusta el yaoi. La primera vez que me mudé no tenía muebles, así que llené todo de cuadros de la leyenda de Zelda. Disfruto mucho de viajar a otros lados para ver cómo viven el cosplay allá. Me gusta practicar mi inglés e incluso he hecho traducciones simultáneas para cosplayers internacionales que han venido a nuestro país. Me encantan las tiendas de materiales de dibujo. Al llegar al cosplay número 100 decidí venderlos porque ya no cabían en mi casa. Me encanta hacer crossplay. Creo en la pansexualidad. Tuve una gatita a la que quise tanto que cuando pongo altar de muertos pongo su fotito ahí. Me desespera el desorden, pero cuando hago cosplay es inevitable que parezca que apareció un tornado por donde lo estoy elaborando. Me gusta la música de violín. Si veo un personaje que me gusta demasiado, me da un ataque de entusiasmo y veo la manera de empezarlo a hacer. Mi traje más incómodo es Felicia de Darkstalkers. Mi ideal de amor soñado es Link de la leyenda de Zelda. Me gusta cambiarle la letra a las canciones por otras que suenen más graciosas. Disfruto mucho los musicales como Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, Hairspray, etc. de ese estilo. Me encanta el chocolate. Me gustan los vampiros como los que describe Anne Rice. Bueno chicos, este fue el video del día de hoy. Espero que con estos datos nos conozcamos un poquito más. Desde aquí les mando un gran abrazo, súper beso y ya saben, nos vemos en el siguiente video. Bye. Seguiría siendo el rey, ¡ja! Si fuera